al Señor por este tiempo. Le voy a invitar a que tengamos un momento de oración antes de entrar en el mensaje de la palabra. Oremos, Padre nuestro, venimos delante de ti en esta tarde, reconociendo, oh Dios, que somos imperfectos, pero que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, que Él sea quien hable a través del instrumento el cual has escogido en este día. También ruego por mis hermanos que habrán de escuchar tu palabra en este día, para que tu Señor le conceda el no solamente escuchar tu palabra, ser oidores, sino también hacedores, al igual que a mí. Padre, estamos delante de ti en este día y tenemos necesidad de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, todos ustedes saben que estamos solamente aprovechando el tiempo que los hombres han escogido para sacar dinero. La crisma no es más que un tiempo para sacar dinero y para gastar dinero. Si hay algo que me gusta mucho de este tiempo es que une mucho a las familias. Las familias, por consiguiente, viajan grandes distancias para reunirse en un punto y compartir luego de muchos años de no verse. Y esto crea un espíritu de compañerismo. Es un tiempo también para reflexionar, en el cual la persona lo toma. También es un tiempo para reconciliarnos con los demás. Y cada quien tiene una observación personal acerca de este tiempo. También no debemos de dejar pasar por alto que es el tiempo también donde las personas probablemente gasten más dinero. Y luego, cuando pasa el tiempo de las Navidades, en el mes de enero, estamos nosotros pensando tal vez de lo que no debimos de haber hecho. Ahora, es un tiempo comercial, hermano, pero como eso está en la mente de todos ustedes, es un tiempo de regalos. Yo quiero en esta tarde, con la ayuda del Señor y bajo el tema que ya el hermano dijo, 7 regalos de Navidad para tu hermano. Yo quisiera dar a todos ustedes 7 regalos para que se lo den a sus hermanos. Ahora usted va a decir, bueno, 7 regalos, ¿no serán demasiado? Bueno, la verdad es que casi nunca nosotros pensamos en estos regalos. Y le voy a decir, que si nosotros diéramos a nuestros hermanos estos 7 regalos, no quiero decir que son los únicos regalos que debemos de dar y que debemos de esperar esta época del año para dárselo a los hermanos, esto haría una gran diferencia en el pueblo de Dios. Los creyentes no esperamos y no debemos de esperar un tiempo como este para dar estos 7 regalos. Más bien, esto debería de estar siempre presente en cada uno de nosotros. En una ocasión alguien me preguntó en una época como esta, ¿qué me vas a regalar a mí? Y es que el regalo está en la mente nuestra. Por eso, luego de haber orado al Señor y luchado, ¿qué hablarles a ustedes? Dije, bueno, vamos a aprovechar la ocasión que el tema de los regalos está en nosotros. Si tú quieres darle verdadero regalo a tus hermanos en la fe, un primer regalo que deberías de considerar dar a tu hermano es coloca a tu hermano en primer lugar y luego colócate tú en segundo. ¿Cuántos de ustedes quisieran dar ese regalo a un hermano o a sus hermanos en la fe? Lo voy a repetir otra vez porque pareciera ser que es un regalo fácil. Coloca a tu hermano en primer lugar y tú en segundo. Quiero decirle, hermano, que para que nosotros podamos colocar a alguien en primer lugar, empezando con el que habla, es muy difícil. Y es que en nuestros corazones el concepto de ser primero está muy arraigado en nosotros. Nadie quiere ser segundo lugar. Todos queremos ser primero, por eso yo digo yo primero y los demás después. Pero este concepto, hermano, reina en nosotros.
Otra cosa más que quiero decir. Para que nosotros podamos colocar a alguien en primer lugar, debe de haber en nosotros la debida humildad. Y debemos de ser humildes y debemos de tener una gran afección por los demás, porque el colocar a otro en primer lugar va a requerir que nosotros nos despojemos de nuestra propia justicia, de nuestra propia mentalidad y que consideremos a esa persona como alguien especial. No debemos de esperar llegar a un tiempo como este para nosotros pensar en que el año pasó y que probablemente no colocamos a nuestros hermanos en un lugar de prioridad. Si alguno de nosotros quisiéramos verdaderamente pensar cómo uno puede colocar a alguien en primer lugar y cuál es la manera correcta de hacerlo, tendría que ir, y esto sería uno de los tantos pasajes que pudiéramos ir, a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En lo que usted llega a ese pasaje, quiero decirle que el apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, dentro del contexto de ese pasaje, de la humillación y la exaltación del Señor. Y hermanos, mientras buscamos este pasaje y vamos a leer el versículo 3, quiero también recordarles a ustedes que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros el ejemplo de cómo colocar a los demás en primer lugar. ¿No es cierto, hermanos, que el Señor Jesucristo pudo haberse quedado en el trono con su Padre y que Él descendió a este mundo? Dice el apóstol Pablo que el Señor descendió. ¿Y saben qué? Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos tomar el versículo 1 del capítulo 2, dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, el Señor es nuestro ejemplo. Si nosotros hemos de colocar a los demás en primer lugar, debemos de pensar en lo que el Señor hizo con nosotros. Para el Señor venir a este mundo a morir por nosotros, a humillarse en la manera que Él hizo, siendo Él rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos, el Señor nos puso a nosotros en primer lugar. Y este es un ejemplo claro que nosotros tenemos acá. Ahora vamos a detenernos en el versículo 3, más hacia atrás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y esta es la palabra: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué se necesita para que nosotros podamos poner a los demás en esta plataforma de superioridad? Ciertamente, hermano, estimar a los demás. Hermano, usted me está diciendo que yo debo de colocar a ese, o que debo colocar a esa por encima de mí. Eso está difícil hacer. Pero usted ha visto el calibre de esa persona, usted ha visto el carácter de esa persona, usted ha visto la forma de esa persona, cómo es esa persona. Esa es, hermano, o esa es la manera como nosotros tendemos a medir desde nuestra propia justicia. Empezamos a medir la vida de los demás. Y a veces nosotros, hermano, para colocar a alguien en una posición por encima de nosotros quisiéramos ver cierta calidad, cierta característica de ese individuo.
Hermano, de acuerdo a nuestra propia justicia, a nuestra propia evaluación, nosotros pudiéramos decir, bueno, a este sí, pero a ese hermano, no, lo dudo mucho. A ese hermano sí, pero a aquel hermano no. Y la verdad es que cuando Pablo dice acá, ciertamente, de poner a los demás o estimar a los demás como a superiores, Pablo habla de la humildad, que es un elemento que a veces no está presente en nosotros y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de poner a alguien o colocar a alguien en primer lugar y yo ponerme en segundo, tengo, además de pensar en la unidad, que pensar también en un elemento importante del cual nosotros carecemos y que va muy ligado cuando nosotros decidimos poner a alguien por encima de nosotros, considerarlo como superior. Y es el verdadero amor. Este año, hermano, ha transcurrido. Y yo creo que nosotros pudiéramos dar este regalo a nuestros hermanos en la fe, pensar, hermano, en que probablemente durante todo el año que ha transcurrido, no siempre colocamos a nuestros hermanos en primer lugar. Y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero va muy ligado al amor, el amor verdadero. Porque el amor verdadero, hermano, tiene como centro principal el que uno debe abnegarse a sí mismo para que otro sea elevado. Y de eso se trata en la palabra de Dios. Sí, hermano, el amor verdadero tiene como objetivo que nosotros dejemos a un lado cosas tales como nuestras preferencias personales, nuestros intereses personales, para dar paso a las preferencias y a los intereses de los demás. Ahora, con esto, hermano, quiero reconocer algo. Y es que, y esto podrá sonar un poco ofensivo a algunos de ustedes, pero es verdad que dentro del pueblo de Dios pudieran aparecer algunos hermanos aprovechados que abusan del amor sincero y de la humildad de otros hermanos. Eso pudiera darse y pudiera ser también el caso. Ahora, Pablo tenía un concepto bien claro, hermano, acerca de lo que era colocar a sus hermanos en la fe por encima de él. Hermano, nosotros a veces cuando nos referimos al apóstol Pablo decimos, el gran apóstol Pablo, y es verdad, en cierta manera lo era, pero Pablo era un hermano que, aunque el Señor le usó en una gran manera poderosa, Pablo también era un hermano que aplicaba estas cosas en su vida. Por ejemplo, tome por ejemplo, valga la redundancia, en 2 de los Corintios capítulo 12, versículo 15. Mire el pensamiento del apóstol Pablo a estos hermanos que, dicho sea de paso, no colocaron ni pusieron a Pablo en el lugar que él debía de haber estado, sino que estos hermanos en más de una ocasión menospreciaron al apóstol Pablo, tal vez por su aspecto físico. Tal vez cuando había un hermano como Apolo, ellos preferían la elocuencia de Apolo, en vez del apóstol Pablo. Pero mire cómo Pablo decía en 2 Corintios 12:15, y yo, con el mayor placer, decía Pablo, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando a ustedes más, sea amado menos. Yo pregunto, hermano, ¿cuántos de nosotros pudiéramos poner a alguien por encima de nosotros sabiendo que esa persona no nos ama? A veces nosotros amamos a quienes nos aman. Si tú me pones a mí en el lugar que yo debo, yo te coloco en el lugar que conforme a lo que tú has hecho conmigo. Si me mueves 5 pulgadas hacia arriba, yo te moveré 5 pulgadas hacia arriba. Pero si me bajas 5 pulgadas, yo también te bajo 5 pulgadas hacia abajo. Nosotros tenemos un sistema, un parámetro para subir y bajar a los demás. Y no pensamos ciertamente en lo que la palabra de Dios nos manda a nosotros. No pensamos en el Señor que con su humillación nos exaltó a nosotros y que nosotros también debemos de hacer lo mismo con los demás y que nosotros debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros. ¿Usted se imagina cómo sería una iglesia o una congregación donde todos los hermanos pensaran de los demás hermanos como superiores a ellos?
¿Sabe cuál sería el resultado de eso? Esto sería una iglesia que habría que cambiarle el nombre, la iglesia de la humildad. Sí, porque si yo lo considero a usted como superior a mí, yo estoy tomando un segundo lugar, me estoy humillando. Y si todo el mundo se humilla, pues la iglesia hay que cambiarle el nombre, sería la iglesia de la humildad. Allí no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para alguien sentirse superior a nadie. De manera que cuando tú amas a tu hermano, tú le haces bien. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han quejado de que lo amen mucho. A excepción de nuestros hijos, a veces el amor nuestro como padres nos lleva a preocuparnos por ellos, por la hora que llegan, por cómo lucen, por la cosa que se ponen, si todo está bien. Y el teléfono lo marcamos y le preguntamos, pero nuestros hijos de aquel lado lo ven como un fastidio, lo ven como una tortura. Pero comiste bien, y cómo estuvo la escuela, y llegaste bien, y mira, acuérdate de esto, acuérdate de lo otro, y ay, pero cuánto fastidia. Y a veces nuestros hijos tienen esa perspectiva. Pero hermano, la palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo lo dijo bien claro en Romanos 13:10, que el amor no hace mal al prójimo. Y pauso para decir, hermano, que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento dice: y amarás a tu prójimo como a sí mismo. Hermano, el amor no hace mal al prójimo. Ahora, yo entiendo que cuando nosotros queremos ciertamente colocar a los demás por encima de nosotros y queremos expresar ese amor hacia los demás, es probable que alguien se moleste porque somos demasiado. Somos demasiado. Y tal vez somos muy expresivos, queremos ser muy espléndidos. En el caso personal mío, cuando yo amo de verdad, ¿verdad? No amo de mentira. Hay alguna gente que se pueden asustar conmigo. Y dice, ¿qué es lo que este quiere? Pero no entienden tal vez que, no sé en el caso suyo, pero si voy a amar, prefiero no amar. O si voy a amar, quiero amar de verdad. Y cuando tiendo a amar de verdad, me desbordo, tiendo a ser muy expresivo con las personas, pero también el otro se puede asustar y dirá, pero a mí nunca nadie me ha amado así, y tal vez, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo no tengo nada que te pueda dar. Bueno, nosotros deberíamos de pensar eso también en función del Señor. Hermano, cuando nosotros no éramos nadie, Cristo dejó su lugar para colocarnos en altura, en primer lugar. Y Él se humilló. Y ninguno de nosotros ha venido delante de Dios y le ha dicho, ay Señor, ¿por qué? No, al contrario, nosotros nos sentimos que fuimos merecedores. Por eso es bueno recordar en el servicio de adoración, nosotros tendemos a recordar que el Señor nos llamó, que el Señor nos santificó, que el Señor nos salvó, que a través de su sacrificio, a través de su muerte nos reconcilió con el Padre. Es un momento para nosotros especial recordar todas estas cosas que el Señor a nosotros nos elevó mientras Él se humilló. Y esto es muy importante para nosotros. Ahora volviendo al tema del amor, hermano. El amor no hace mal al prójimo. Quiero decir, hermano, que si nosotros vamos a colocar a un hermano en primer lugar y nosotros en segundo, mira, debes saturar a tu hermano en la fe con mucho amor. Pero yo no estoy hablando del amor de Walter Mercado en la televisión. ¿Se acuerdan de eso? No. Yo estoy hablando de un amor genuino, un amor verdadero, un amor que tenga conocimiento. Porque a veces nosotros pensamos que la gente que nos ama nunca nos va a decir nada. Por ejemplo, si tal vez tu comportamiento no es el adecuado y esa persona que te ama viene y te dice, mira, necesito hablarte porque veo que cierto proceder tuyo no es el correcto. Tú dices, ¿y así es que tú me vas a amar? Bueno, eso es parte del amor, viene junto en un paquete. Porque la palabra de Dios dice que fieles son las heridas del que ama. Hijos nuestros que están aquí deben entender esto también. A veces nuestros hijos no quieren ser corregidos. Oh, hasta ese día que recibí la corrección, pensará un hermano. Los hijos piensan así. El hermano me está corrigiendo, me está reprendiendo, el hermano me está hablando. Y así es que el hermano me ama de verdad. Yo no quiero ese tipo de amor. Bueno, la verdad es que si yo te voy a colocar a ti en primer lugar, si yo te voy a colocar en un lugar superior, especial, el amor cristiano viene en un paquete completo. No viene fraccionado. Al contrario, hermano,
Si tú tienes un hermano en la fe que te ama y ve tus actuaciones y ve cómo tú te conduces, hay algunas cosas que tú haces que no están correctas, y tú le pides un consejo y ese hermano nunca toma la palabra para ubicarte conforme a la palabra, entonces dudo mucho que haya allí un amor verdadero. El amor verdadero, hermanos, trae consigo heridas, pero es porque se te ama y es porque se te quiere. ¿Usted se imagina que usted nunca le diga nada a sus hijos? Y vuelvo a poner el ejemplo de los hijos. ¿Por qué nosotros corregimos a nuestros hijos? ¿Por qué nosotros los instruimos? ¿Por qué nosotros los disciplinamos? ¿Por qué lo hacemos como padres? Pregúntele a sus hijos y le dirán: mi padre, mi madre no me quiere. Pero hermano, nosotros como padres estamos mirando más allá, pero nuestros hijos están mirando aquí solamente. O así mismo sucede con nuestros hermanos. Por el amor que le tenemos, y debemos de tenerlo, porque queremos verlo bien en el Señor. Si tú amas a tu hermano, debes entender que para poder colocarlo en el lugar que el hermano debe de estar, ese amor debe llevar en sí también reprensión, porque tú le amas. Fieles son esas heridas del que ama. Ahora, si tú vas a colocar a tu hermano en primer lugar, el concepto del amor debe de estar allí bíblicamente definido en tu vida. De lo contrario, no podrás hacerlo. En una manera de broma, de chanza, lo voy a decir ahora, para que ustedes vean que el amor que nosotros tenemos a veces puede ser frágil. Hay una persona que amo mucho que me dijo una vez: te borré de mi lista. Y estamos hablando de una persona en el Señor. Y hermano, y aunque entiendo que esa persona estaba bromeando conmigo, yo me puse a pensar en la realidad de que muchas veces cuando algunas cosas suceden entre hermanos en la fe, hasta ese día llegó ese hermano o esa hermana en tu lista. A veces nosotros borramos a los hermanos. ¿Tú ves hermano que está ahí, esa hermana? Cruz y raya. Esa es la expresión muy popular que nosotros usamos, ¿verdad? Ya dejamos, se cayó el hermano, se cayó el santo. ¿Te has escuchado la expresión? Se cayó el santo, lo tienes en el altar y de buena primera, te caíste. Se cayó el santo, decíamos nosotros. Y esa persona me decía: te borré de mi lista. Y me puse a pensar, ¿verdaderamente no será esto lo que nosotros hacemos en una manera deliberada? Que nosotros borramos a los hermanos de nuestra lista de amor y perdemos la objetividad bíblica y nosotros no nos percatamos realmente de que es necesario tener una relación de amor verdadero con nuestros hermanos. Hermano, es necesario. Miren, hay versículos en la palabra de Dios que provocan gran dolor. Y estos versículos que voy a leer ahora, no tienen que buscarlos, a mí me provocan gran dolor, porque me desafían. Usted nada más tiene que tomar la carta de Primera de Juan y leer los siguientes versículos. Yo lo voy a leer por usted. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. Yo sé que la palabra aborrecer suena fuerte. Usted va a decir: bueno, hermano, yo no lo quiero, pero yo no lo aborrezco. Pues déjame decirte algo. Caín mató a Abel y él no lo aborrecía. Él solamente dejó de quererlo un día. Hay varias maneras de cómo nosotros podemos matar a los hermanos. Y hay varias maneras de cómo nosotros podemos expresar nuestro aborrecimiento por los hermanos. Hermano, lo que tú aborreces, ¿qué es? ¿Tú no lo quieres ver? Yo he escuchado a algunos hermanos decir: esa comida yo no la puedo ver ni me la puedo comer. Me da náusea. Pues mira, así mismo sucede dentro del pueblo de Dios. Hay hermanos que tal vez tú ves y tú dices: ese hermano lo borré de la lista, ese santo se cayó del altar, si podríamos decirlo de esa manera, y ese hermano yo no lo puedo ver. Pero entiende esto bíblicamente hablando. Si tú dices que eres un creyente, y más aún que estás en luz, y aborrece a tu hermano, estás en tiniebla. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Ahora, mira este versículo, Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque la tiniebla le han cegado los ojos. Mira, el año ha concluido. El año ha concluido.
Y es probable, hermano, es probable que a lo mejor durante todo el año tú hayas tenido algunos inconvenientes con algunos hermanos en la fe. Es probable. Es probable que a lo mejor ese hermano que tú lo tenías en una alta estima, ese santo de Dios, a lo mejor se cayó de tu altar. A lo mejor hubo un tropiezo, se pasaron algunas palabras. De manera, hermano, que todo eso nosotros debemos de tomarlo en consideración. Amado hermano, tendríamos que decir que no podríamos colocar a nuestros hermanos en la fe por encima o en primer lugar y nosotros en segundo, a menos que cumplamos con el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquellos de ustedes, hermanos, que tal vez me han sacado de su lista, o aquellos de ustedes que tal vez han sacado a algunos hermanos de su lista, piénselo bien. Porque si hay algo que nosotros debemos saber es esto: nadie, absolutamente nadie puede decir que tiene comunión con Dios si primero no tiene comunión con sus hermanos en la fe. Una de las cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos ahora en la conferencia de líderes allá en Palm Beach fue, el hermano húngaro estaba hablando mucho acerca de esto, no es mi intención repetirlo, hacía mucho énfasis de la comunión horizontal con los hermanos. ¿Cuál es la horizontal? Usted se acuerda un poco de geometría y todas esas cosas, todo lo que termina en tría yo no hice muy bien, pero horizontal, vertical. Algunos de nosotros somos ignorantes y pensamos que podemos mantener una comunión vertical con el Padre y la relación horizontal con los hermanos no estar bien. Por eso, hermano, le digo la verdad, no pierda su tiempo agarrando cosas contra su hermano. Si hubo un problema que pasó, ore al Señor y resuélvalo. Si hay una diferencia que sucede, vamos a aclararla. No tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. A veces uno podría pensar que la cosa debe hacerse de una manera y otro de otra. Pero qué tan importante, hermano, es el amor si vamos a colocar a alguien encima de nosotros. Lo vamos a colocar en ese lugar especial. El Señor decía en San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. He ahí, hermano, un regalo que debemos de considerar para dárselo a los hermanos. Segundo regalo, no se preocupe que los demás son más breves. Hazle bien a tu hermano. Estamos hablando acerca del amor hace un rato. Pero yo quiero recordarles a ustedes, hermanos, que ninguno de nosotros que está aquí sentado merece nada de Dios. Y Dios nos ha hecho a nosotros mucho bien en Cristo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, procurando nuestro bien. Y la pregunta es, hermano, ¿cuánto más nosotros debemos procurar el bien de nuestros hermanos? ¿Sabe que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito? Y le decía que Dios nos salvó a nosotros, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su propósito, conforme a este propósito que él tenía, conforme a su misericordia. Si usted lee, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:9, Pablo dijo, ¿quién nos salvó? Refiriéndose a Dios. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Y cuando le escribió a Tito 3:5, le dice a Tito, Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Dios a ti te hizo bien, ¿sabe? Dios no tomó en cuenta cómo tú eras, no tomó en cuenta lo malo que tú eras, sino que Dios, tú y yo que estábamos bajo condenación, Dios dio a su Hijo por nosotros, sabiendo cómo éramos nosotros. ¿Y por qué es, hermano, que nosotros para hacerle bien
a nuestros hermanos, tenemos que medir ciertas cosas primero. A veces nosotros tomamos como parámetro ciertas actitudes del hermano, cierto comportamiento del hermano. A veces nosotros incluso juzgamos de una manera tal para hacerle bien al otro y no nos acordamos que Dios a nosotros nos hizo bien y no tomó en cuenta cómo éramos nosotros. Entonces, hay algunas preguntas, hermano, que debemos de dar respuesta seriamente si queremos dar a nuestro hermano, a nuestra hermana, si queremos hacerle bien. Deberíamos de hacernos preguntas tales como la siguiente: ¿cómo puedo yo procurar el bienestar de mi hermano sin que esto o aquello le haga daño? ¿Cómo puedo yo ayudarle a avanzar en su vida con el Señor? ¿Cómo puedo yo ayudarle a que su alma prospere cada día? ¿Cómo puedo yo ayudarle a que su fe aumente? ¿Cuáles necesidades tiene mi hermano que yo puedo suplir? Debemos de considerar preguntas tales como: ¿cómo estoy tratando yo a mi hermano? ¿Hay en mí algún espíritu vengativo? ¿O tal vez se ha brotado en mí alguna raíz de amargura que no me permite hacerle bien? Quiero pausar para decir brevemente que si nosotros no cuidamos nuestros corazones en el trato con nuestros hermanos en la fe, pudiéramos permitirle a que una raíz de amargura se desarrolle en nosotros, hermano. Esa raíz de amargura es patente dentro del pueblo de Dios y se manifiesta en muchas maneras y en muchas formas. Y mire, siempre van a suceder cosas dentro de los creyentes. Y estas cosas, hermano, pudieran ser un obstáculo si no trabajamos con ellas. Y aún sabiendo, hermano, lo que Dios ha hecho, nosotros pudiéramos olvidarnos y pudiéramos pagar a un hermano como Él nos ha tratado a nosotros también. En Romanos 12, 17, el apóstol Pablo dijo, vamos a ir a Romanos 12, 17. No paguéis, escribió el apóstol Pablo, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Vamos a leer también en 1 Tesalonicenses 5, 15. Mirad, escribió el apóstol Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. ¿Será eso posible? ¿Será eso posible, hermanos, que alguien me maltrate? ¿Será eso posible de que una persona me maltrata y que yo la trate bien? ¿Será eso posible de que alguien no me hable y yo le hable? ¿Será eso posible de que alguien no me salude y yo lo salude? ¿Será eso posible de que alguien me desee mal y que yo le desee bien? Bueno, hermano, esto solamente se puede dar con un contexto bíblicamente claro de lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de nosotros. Y sabe una cosa, mientras yo ponía este sermón junto, pensaba en cuál es mi responsabilidad. Y yo escribí algo, hermano, para ustedes que espero que esto le ayude a aquellos de nosotros, voy a incluirme yo en el grupo, que probablemente tuviéramos o hayamos tenido alguna dificultad con algunos hermanos durante el año 18, en algún momento de nuestra vida cristiana, y que todavía tenemos esa raíz de amargura, esa espinita, ese hielito, ese frío en nosotros, que no nos permite avanzar en el Señor, porque eso estanca la vida cristiana. Yo escribí esto, hermano, y esta es una resolución. En lo personal, yo no tengo, hermano, eso soy yo, tal vez usted no está de acuerdo conmigo, no tengo la expectación de que todos mis hermanos en la fe me hagan bien o me traten bien. Eso sería lo idóneo, o que no tengan nada contra mí. Pero cuando yo observo detenidamente la palabra de Dios, lo que dice, es mi deber, porque la palabra de Dios me habla
claramente de que yo debo hacerle bien a mis hermanos y aún mayormente a los de la familia de la fe. Es mi responsabilidad sin importar las circunstancias que se den con ese hermano o conmigo. Hermano, esas son las palabras que yo escribí hoy. Yo quiero que me las recuerden. Porque es probable que algo suceda y yo tenga mi rifle listo para disparar. Es probable que yo tenga una actitud que no honre ni glorifique el nombre del Señor. Pero hermano, ¿cuántos de nosotros, en vez de hacerle bien a un hermano, tenemos una actitud vengativa? Ahora, si tú vas a hacer algo, independientemente de si el hermano te trata bien o no te trata bien, tú que tienes un llamado de hacerle bien a tu hermano, hazlo como para el Señor. No le ponga un label en la parte de abajo. Si alguien te hace mal, hazle bien. Es más, acuérdate de la palabra de Pedro cuando escribió que el Señor Jesucristo, en 1 de Pedro 3:9, dice que no devolvía mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición. El Señor, cuando le hablaban, le injuriaban, Él injuriaba para atrás, no. Él encomendaba su causa al Dios Todopoderoso. Y nosotros tenemos, hermano, que hacer lo mismo en tal sentido. El Señor, decía Pedro, en 1 de Pedro 2:21, dejó ejemplo para que sigamos su pisada. ¿Le hizo el Señor bien a la gente? Sí. Saben que esa gente que el Señor le hizo bien eran los primeros que estaban allí diciendo, ¡crucifícale! Esa gente estaba vociferando todo eso. Gente que el Señor le alimentó el estómago, gente que el Señor le había probablemente sanado, gente que el Señor le había hecho tanto bien, que la palabra de Dios no registra todo el bien que el Señor hizo al pueblo. Y esa gente era la primera. ¿Cómo te sientes tú, hermano? Cuando los hermanos que tú más bien le has hecho, cuando los hermanos que tú has colocado en cierta altura, los hermanos que tú más amado, son los primeros que toman el puñal y te lo clavan. Eso puede pasarse, hermano. He escuchado lastimosamente la historia de algunos hermanos, hombres de Dios, que tal vez yo ni siquiera pudiera hablar de ello como debería. Hablar y atestiguar de que el dolor más grande lo sufrieron ellos, de hermanos que ellos le hicieron tanto bien en el Señor y que luego volvieron atrás y le hicieron mal. ¿Recuerda el apóstol Pablo cuando decía Alejandro el Caldelero? ¿Me ha hecho qué? Mucho mal, mucho daño. Y el Señor le pague conforme a sus obras. Hermanos, dentro del pueblo de Dios, es probable que algunos hermanos nosotros le hacemos bien y nos hacen mal. Es probable que nosotros hablamos bien de ellos y hablan mal de nosotros. Es probable que eso se dé en ese contexto, pero tú que conoces lo que dice la palabra de Dios, actúa bíblicamente. Hermano, con eso no quiero decir que si algunas cosas hay que ponerla en clara, no se pongan en claro. A veces tenemos que poner algunas cosas en claro, tenemos que clarificar, tenemos que hablar, pero pidamos al Señor que nos dé sabiduría. Un tercer regalo que puede dar a tu hermano es perdona a tu hermano. Ya hemos hablado de hacerle bien. Debemos nosotros perdonar a nuestros hermanos. ¿Saben por qué es necesario el perdón? Vuelvo y repito, si hablamos de comunión vertical, es necesario una comunión horizontal. Pero yo quiero llevarles a ustedes a lo que el pastor Santiago nos dice a nosotros. En Santiago capítulo 3, versículo 2, podemos ir allá, hermano. ¿Por qué llegamos al punto de ofendernos? Santiago 3:2. Santiago reconoce esta realidad, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. No tenemos el tiempo para entrar y hablar de todo el efecto de lo que la lengua puede hacer dentro del pueblo de Dios. Pero hermano, ¿no es cierta la realidad de que nosotros ofendemos muchas veces y que pudiéramos ofender? Y he aquí, voy a describir de alguna manera cómo podemos ofender. Tal vez algunos de ustedes dirán, ¿y así se ofende? Pero somos más sensibles que una rosa. Bueno, eso es verdad. Somos sensibles y nos ofendemos.
Por ejemplo, usted puede ofender a un hermano con una palabra fuera de lugar. La palabra de Dios dice en Proverbios, qué buena es la palabra a su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hablar deslenguadamente. Y el deslenguado, dice la Biblia, no será firme sobre la tierra. Yo puedo hablar y decir algo fuera de lugar y pensar que con el ímpetu, la pasión que tengo, la autoridad que tengo, yo pudiera hablar y decirlo. Déjame decirle algo. La lengua es un mal entre nuestros miembros que nadie ha podido dominar. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo dominar en un momento de su vida. Hermano, lo más importante no es si lo domina o no. Lo más importante es reconocer que está fuera de lugar. Con la palabra fuera de lugar, yo puedo también ofender a una persona con un gesto que yo haga, con una actitud fría. Puedo ofender a alguien con una acción. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Es que a veces cuando nosotros ofendemos, el que ofende no se da cuenta de que ha ofendido. ¿Tú no le has dicho a algunas personas alguna vez en tu vida, y tú no te diste cuenta de lo que tú hiciste? No. ¿Y con eso yo te ofendí? Ah, pero tú eres muy sensible. En vez de decir, oh hermano, te ofendí, perdóname. Y nosotros tendemos a veces a ofendernos. En los hogares nuestros se da mucho eso. Un hombre puede ofender a su esposa fácilmente o viceversa. Los hijos pueden ofendernos y no se dan cuenta. Nosotros podemos ofenderlo a ellos y no se dan cuenta. Pero una de las cosas más difíciles es aceptar cuando alguien nos dice que nos ha ofendido. Pero siempre, hermano, debemos de estar dispuestos a perdonar así como Cristo nos ha perdonado. En Colosenses 3.3, podemos ir a Colosenses 3.3. Vaya conmigo a Colosenses 3.13, perdón. El apóstol Pablo, nuevamente, Colosenses 3.13, soportando unos a otros, dice la palabra de Dios, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La pregunta es, hermano, ¿cómo fue que Cristo te perdonó a ti? Cuando Cristo te perdonó al 100% o te perdonó al 75% o al 50% o al 25%? Cuando Cristo nos perdonó, hermanos, nos perdonó al 100%. ¿Cómo es posible que cuando yo digo que perdoné a mi hermano, digo, he perdonado a mi hermano, pero con ese hermano yo no quiero nada? ¿Qué tipo de perdón es eso? ¿100% o un 50%? Yo diría que es un 100% que no se ha perdonado todavía. ¿Cómo lo hizo Cristo? Al 100%. ¿Y cómo perdonamos nosotros? Al 0%. Hermano, o el perdón se da completo o no se da. ¿Pudiera yo perdonarte a ti? Sí, hermano, yo te he perdonado, pero es probable que yo te perdoné. Mira, en un 25% te perdoné, pero el 75% tenemos que arreglarlo todavía. Es más, de acuerdo a cómo vaya la relación entre tú y yo, el porciento tuyo va a subir. A propósito, hermano, así somos nosotros. Ahora, hay consecuencias, hermano, cuando nosotros no perdonamos. Yo quiero que todos ustedes sepan eso. La palabra de Dios dice que hay consecuencias terribles cuando los creyentes no perdonan. Miren, Dios, el Dios nuestro, en Mateo 5:22 dijo, pero digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23-24 de Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe lo que este pasaje nos está diciendo, hermano? Dios no quiere ningún tipo de comunión con nosotros hasta tanto no nos reconciliemos con nuestros hermanos. ¿Podemos nosotros entender eso? Por eso, hermano, el evangelio o la vida cristiana no es una vida casual. Por eso quiero decir en esta tarde, si hubiera algo que tú tienes en contra de un hermano o una hermana, antes de tú decir yo soy creyente, piénsalo 2 veces. Porque verdadero creyente
tiene que sobreponerse a eso e ir mucho más allá de ese sentimiento, de esa raíz que tiene en su corazón. Y eso, hermano, debe llevarnos a nosotros a pensar que el mismo Señor dijo en Mateo 6, versículo 14, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Verso 15 del capítulo 6 de Mateo, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. ¿Cuál es la solución aquí, hermano? ¿Cuál es la resolución? Quiero decir, si perdono, Dios me perdona. Pero si yo no perdono, Dios no me perdona. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano en Mateo 18, 21 que pecare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dijo, no, Pedro, 70 veces 7, 490 veces. Es difícil que alguien falle contra nosotros 490 veces, pero el sentido del Señor le estaba dando a Pedro a entender era que nosotros debemos siempre perdonar a nuestros hermanos en una manera sin límite. Sin límite. Ahora, yo sé que algunos de ustedes dirán, pero hermano, usted no sabe lo que ese hermano me hizo. Si a usted se lo hace, si usted tuviera mis zapatos, usted lo entendería mejor. A la verdad, hermano, que por más que yo pienso en esto, déjeme decirle algo. El apóstol Pablo fue un hombre que hasta las personas que estaban más cercanas de él muchas veces le hicieron cosas. Pero piensa en el Señor por un momento. Las personas que estaban más cerca del Señor, algunas cosas hicieron. Y hermano, el Señor es nuestro modelo por excelencia para pensar cómo reaccionar en medio de circunstancias. Y el Señor nos perdonó. Por eso es importante, hermano, que nosotros vengamos a orar juntos acá a la iglesia en una manera corporativa. ¿Tú te imaginas cuando venimos a orar aquí? Y tú que tienes un problema conmigo, yo contigo, venimos a orar. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos delante de Dios y orar y decir que nuestra oración delante de Dios, como soy un justo, tú eres un justo, será una oración eficaz? Si no escucho el consejo de Santiago, en Santiago 5:16, cuando dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Hermano, es necesario que nosotros antes de presentarnos delante de Dios confesemos nuestras ofensas los unos a los otros. Cuarto regalo, hermano, dedica tiempo a escuchar lo que tu hermano quiere decir. Yo reconozco que por algunos años no he tenido tiempo de escuchar a muchos de ustedes. Algunos dijeron amén ahí callado. Pero yo estoy haciendo propósito en el Señor. Ahora, ¿por qué he traído este punto, hermano? Porque a veces nosotros, que deberíamos de tener relaciones con nuestros hermanos, pensamos como que nuestra relación es de una sola vía. Hermano, no hay tal cosa como una relación de una sola vía en el Señor. La relación con los creyentes es una relación de una doble vía. Tú hablas y yo hablo. Por eso nosotros debemos de aprender a escuchar. Santiago dice en Santiago 1:9, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nosotros debemos de ser pronto para escuchar lo que nuestros hermanos tienen que decir. Por eso es algo que en lo personal debo aprender, y ojalá, hermano, que nosotros hiciéramos también esto. Hay hermanos nuestros que a veces nos llaman y necesitan que nosotros le demos un tiempo para escucharlo, y nosotros también necesitamos que ellos nos den un tiempo para hablarle o ellos hablarnos a nosotros. Y qué importante es en una congregación, hermano, que nosotros podamos tener esta relación con nuestros hermanos, donde podamos hablar y que ellos nos hablen para poder compenetrarnos, para poder fortalecer los lazos en el Señor. Hermano, estoy plenamente convencido de que el Señor se goza cuando sus hijos desarrollan relaciones entre ellos a través de esta coinonía cristiana de hablarse. Uno se fortalece mucho. A veces nosotros acá en la iglesia tenemos este momento de break, el cual vamos a tener en un momento, y a veces hablamos brevemente acá, pero es importante que nosotros entendamos, hermano, que
la verdadera relación de coinonía, la verdadera compenetración entre nosotros, el dedicar tiempo el uno con el otro, debe suceder fuera de los muros de esta iglesia. No solamente aquí, hermano. Por eso cuando hermanos visitan a otros hermanos, cuando otros hermanos comparten con otros hermanos, eso es algo maravilloso. Quinto regalo, hermano, abre la puerta a tus hermanos en la fe. Yo sé que hay muchas historias de hermanos que han abierto la puerta a sus hermanos en la fe y lo han asaltado completamente. No estoy hablando de cosas materiales necesariamente. Pero hay algo que quiero decir, hermano. Y esto yo lo he visto a través de los años dentro del pueblo de Dios. Nosotros a veces no llegamos a conocer bien a los hermanos porque no abrimos la puerta, somos muy cerrados. Pero tú debes conocer bien a tus hermanos en la fe y tú debes tratarlo. Y quiero decir esto, el Señor tenía 12 discípulos alrededor de él. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? No vamos a mencionar los nombres acá. Pero había en esta relación del Señor con sus discípulos, 4 de ellos, que el Señor tenía una relación muy especial. Y creo que ustedes recuerdan quiénes eran esos 4. Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Yo no estoy diciendo que si en esta iglesia hay 100 hermanos, usted tenga que tener una relación con 99 hermanos. Eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Sería imposible tal vez hacer eso. Pero la verdad es, hermano, que el Señor tenía ese círculo de hombres alrededor de él. Y yo estoy convencido, hermano, de que esto es algo bueno en el Señor. Y la única manera que nosotros podemos hacer esto es tal vez compartiendo con los hermanos a través de la hospitalidad, de comer junto con ellos, a tal vez de orar junto con ellos. Pero el Señor va a levantar y levanta dentro de su pueblo hermanos y crea amistades fuertes y necesarias para la vida cristiana. Hermano, no tenga miedo. No tenga miedo de hacer amistades con los hermanos. Pero oye lo que te voy a decir. Estoy convencido de que no todos los hermanos dentro de la fe podrán tal vez ser los hermanos apropiados para hacer esto. Por eso tú tienes que orar al Señor, tienes que conocer a tus hermanos en la fe y tienes que ver cuáles de estos hermanos el Señor está poniendo en tu paso, en tu camino, para desarrollar una relación con ellos, pero siempre pensando que todo esto te lleve a crecer en el Señor. Tener una relación con un hermano que no me va a ayudar a crecer sería infructuosa. Por eso, hermano, abre tu puerta. No sea una persona herméticamente cerrada. Conoce a tus hermanos, comparte con ellos más allá del tiempo que nosotros empleamos en esta iglesia. Sexto regalo, hermano, sé transparente con tus hermanos. Voy a resumir esto bien breve. He leído algunos textos en la palabra de Dios donde el apóstol Pablo hace un gran énfasis. Por ejemplo, Efesios 4:25, Pablo dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Primera Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Y hermano, quiero decir que la falta de transparencia muchas veces en nosotros, y quiero explicar lo que es la falta de transparencia brevemente. A veces nosotros no podemos ver bien la vida del hermano. La falta de transparencia afecta la buena relación entre los creyentes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay hermanos, lastimosamente lo digo, dentro del pueblo de Dios, que hablan mentira. Hay hermanos que no dicen las cosas como son. No sé si me está siguiendo. Y hay otros hermanos que dicen media verdad. ¿Cuál es la diferencia entre las tres cosas? Ninguna. El que dice media verdad es un mentiroso. El que no dice las cosas que tiene que decir es otro mentiroso también porque ocultó información. Y cuando Pablo dice aquí, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, o no mintáis los unos a los otros, Pablo le está hablando a creyentes en Cristo. Hermano, ¿tú quieres darle un buen regalo a tu hermano? Bueno, sé transparente con tu hermano. La mentira no debe reinar
en el pueblo de Dios. Debemos de hablar verdad, hermano, no importa qué tan difícil sea, porque es que la verdad se va a saber después. El Señor la va a revelar. 7 y último regalo: emplea tiempo para orar por tus hermanos. Y cuando yo hablo de orar, y esto medité un día en el culto de oración, lo voy a repetir otra vez. Nosotros por lo general oramos por nuestros hermanos, y con esto concluyo. Oramos para que consigan un trabajo. A veces nosotros oramos por nuestros hermanos, por los familiares de ellos, por otras cosas. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente oramos por beneficios espirituales para la vida de nuestros hermanos? Por ejemplo, el Señor oró por la fe de los discípulos. Esto lo mencioné un martes, le va a sonar familiar. El Señor oró por la vida de ellos, por las tentaciones que le podían venir a ellos. El Señor oró para que hubiera unidad en ellos. Oró por santificación. Pablo oraba por los perdidos. Oró también para que los hermanos permanecieran firmes en el camino del Señor. Lo que quiero decir, hermano, es esto. Cuando tú, que le quieres dar un regalo a tu hermano, quieres darle un regalo de verdad, considera orar por ellos, por aquellas cosas que son beneficiosas espiritualmente, por encima de las demás cosas. No estoy diciendo que no ores por cosas seculares, pero siempre que la inclinación tuya sea orar por todas aquellas cosas que puedan añadir bendiciones a la vida espiritual de alguien. He aquí, hermano, 7 regalos que podemos dar a nuestros hermanos en la fe. De manera que si alguno de ustedes en este día me pregunta que qué le voy a regalar, aquí tiene 7 regalos que me propongo darte. No 1, 7. Y ojalá que usted haga lo mismo también. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Padre nuestro, reconocemos que sería imposible para nosotros actuar y hacer estas cosas si tú no nos ayudas. Rogamos en este día, Señor, que en tu misericordia tú nos ayudes pues a considerar en este tiempo que el mundo llama la Navidad, que es un día comercial, no solamente en este tiempo, pero siempre tener en cuenta en nuestra mente a nuestros hermanos. Padre, que todo lo que hagamos no sea en un solo tiempo como este, sino que todo el tiempo pensemos en hacer aquellas cosas para beneficiar a nuestros hermanos espiritualmente. Ayúdanos a nosotros también en estos 7 puntos que hemos visto en el día de hoy, empezando con el que habla. Rogamos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.